Buenas noches, jóvenes. Les saluda su profesor de nuestra asignatura, César Jesús Peña Oxolo. A continuación, les voy a detallar ciertas instrucciones, debido a que según su sílabo de nuestro curso, la institución indica que para el día de hoy deben elaborar un trabajo de investigación sobre responsabilidad social empresarial. Entonces, voy a compartirles mi pantalla un momento. Un momento. Bien, la estructura del trabajo es la que pueden ver aquí en la pantalla. Este mismo formato está en su aula virtual, ¿sí? Donde dice recursos. Fíjense, aquí donde dice propuesta de investigación, deben colocar el título de su trabajo. El trabajo trata de la responsabilidad social empresarial. Tienen que hacer una investigación sobre ese tema, pero les voy dando ciertos alcances. Miren, básicamente la responsabilidad social empresarial tiene que ver con dos grandes aspectos que involucran a las decisiones de las empresas. Estos dos aspectos son los siguientes. Número uno, el cuidado de los trabajadores, el respeto por ellos. Ese respeto puede estar basado en el pago de sus sueldos, sus beneficios, como contadores, ¿no? O también puede ser en su promoción, línea de carrera, viendo aspectos administrativos de gestión, o también en capacitaciones, etcétera, ¿sí? O también en la forma en que se les evalúa, en fin. Hay bastantes temas para investigar para este primer punto de la responsabilidad social empresarial que tiene que ver con los trabajadores. Quienes desean pueden hacer una investigación sobre ello. De responsabilidad social, eligen la gestión de los trabajadores. Por ejemplo, sí, por ejemplo. Y cómo actúan las empresas responsablemente con ellos, con los trabajadores. El segundo punto que tiene que ver con responsabilidad social empresarial es el cuidado del medio ambiente. Seguramente lo habrán escuchado en otras asignaturas o en su trabajo también. ¿Qué es lo que pasa? La flora y fauna del planeta es perecible. O sea, el oro y la plata se van a agotar en algún momento, son recursos minerales. Pero cuando hablamos de flora y fauna, ¿sí? Las plantas se van degradando, los cultivos, las cosechas, requieren agua, consumen vitaminas, pesticidas que hacen daño al medio ambiente, en fin. Y lo mismo pasa con los animales, con la fauna, el ganado, ¿sí? Los peces, las aves que consume el ser humano, también demandan una serie, utilización de una serie de recursos. Una empresa, ya sea comercial o industrial o de servicios, de todas formas tiene alguna relación con el cuidado del medio ambiente. Ese es el segundo punto de la responsabilidad social empresarial. Entonces ustedes pueden elegir cualquiera de los dos puntos de la responsabilidad social empresarial, o bien el cuidado de los trabajadores, o bien el cuidado del medio ambiente. Van a buscar artículos de investigación, sí, en Google Académico, y van a tener que cumplir con esta estructura que mi persona les va a explicar a continuación, sí. Fíjense, aquí va el título, sí, del trabajo, donde está aquí en color morado, y luego debajo ese mismo título con el Google Traductor lo presentan tanto en idioma inglés como en idioma portugués como en idioma francés, ¿sí? Que es lo que ven aquí. Eso lo hacen con el Google Traductor, ¿sí? Bien, ahí está. Sí, ya ustedes colocan su propio título. Este es un ejemplo de título nomás, cada uno elige su título, ¿sí? Este trabajo es individual. Debajo donde dice nombre y apellido va nombre y apellido de ustedes. Debajo coloquen su correo de la universidad, de la institución, ¿sí? Y debajo, donde dice https://orsi.org, va su código de ORCID de ustedes. Para esto tienen ustedes que ingresar a la página web de ORCID, sí, ORCID, ORCID. Ingresen a esa página, es gratuita por si acaso, y se van a registrar. Van a colocar ahí sus nombres, sus datos, todo lo que les pide esa página web. Como una red social, como cuando nos inscribimos a una red social, igual les va a pedir ORCID. Y con esto ORCID les va a enviar a su correo un código. Ese código es un número mundial, es un número internacional, donde automáticamente van a quedar registrados como investigadores a nivel mundial. Nuestra institución quiere formar investigadores, por eso está pidiendo esto, ¿sí? Entonces creen su código de ORCID y lo colocan aquí, ¿listo? Debajo va el nombre de nuestra institución. Bien, seguimos, ¿sí? Luego de ello, van a elaborar lo siguiente, miren, ¿sí? Van a elaborar el resumen de su trabajo, en cuatro idiomas también, ¿sí? Miren, es pequeñito nomás. Pueden utilizar este mismo formato, miren. El resumen está en castellano, el abstract está en inglés, es lo mismo que el resumen. Resumo es en portugués, el resumen en portugués y resumen
es su resumen, pero en francés, ¿sí? No se olviden que al final hay siempre palabras clave. Las palabras clave son tres o cuatro términos que van a ayudar a que su informe de investigación de responsabilidad social empresarial fácilmente sea ubicado a nivel internacional en Internet, ¿sí? En inglés las palabras clave son keywords, en portugués son palabras clave y en francés son mots-clés, ¿sí? Mots-clés. Se escribe mots-clés, bueno, se pronuncia mots-clés. Bien, luego de ello, ¿sí? Tenemos que seguir cumpliendo el formato, fíjense. A continuación, va la introducción. Aquí ya cada uno puede desarrollar su trabajo, ¿no? Dependiendo del punto que quiera trabajar, de responsabilidad del empresario. Para elegir qué puntos desean desarrollar, tienen que investigar en Google Académico. En Google Académico, mi recomendación es que utilicen artículos de investigación de otras personas. Cuando ustedes solamente utilizan Google genérico, pueden utilizar por error artículos que tienen información incorrecta. En cambio, cuando ustedes utilizan Google Académico, todos los artículos que están ahí ya están filtrados. Son artículos que tienen calidad. Utilícenlo, ¿sí? Y hagan su introducción del punto que deseen, ¿no? Bien, de responsabilidad del empresario. Esa es la introducción, un resumen de su trabajo. Donde dice metodología, fíjense, voy a bajar la pantalla, donde dice metodología, tienen que ustedes explicar cómo consiguieron información. Esa es la metodología. Hay diferentes enfoques. Básicamente son dos enfoques. Enfoque cuantitativo utiliza encuestas y el enfoque cualitativo utiliza entrevistas. Como estamos contra el tiempo, si ustedes tuvieran que hacer una encuesta, tendrían que hacer varios cuestionarios y aplicar esa encuesta a muchas personas. ¿Sobre qué? Tendrían ustedes que crear un cuestionario con preguntas sobre el tema que han elegido. Entonces, por ejemplo, si un estudiante eligió un tema, es un ejemplo, ¿ya? Sobre el cuidado del medio ambiente a favor de la kiwicha en el Cusco. Es un ejemplo nomás, es un ejemplo, ¿sí? Para las empresas agrícolas, ¿sí? De Cusco, ya bueno. Entonces, ese es un tema de información, ese es un informe de responsabilidad empresarial para el manejo de la kiwicha en la cual tiene, que tiene relación directa, para este ejemplo, con empresas del Cusco, ¿ya? Si fuera así, ustedes tendrían que hacer encuesta a los trabajadores de esa empresa cusqueña. ¿Y en cuánto tiempo viajarían al Cusco? Va a demorar, ¿no es cierto? Profesor, pero puedo utilizar formatos virtuales, Google Docs para crear formatos virtuales, es verdad. ¿Y cuánto tiempo va a tardar que los trabajadores llenen esa encuesta? O sea, sí se puede hacer por internet, está bien, no hay problema, pero ¿cuánto tiempo van a tardar los trabajadores en llenar esa encuesta? Mucho, ¿no? Entonces hay otra forma de hacer investigación en metodología y es el enfoque cualitativo, ¿sí? Enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo, ustedes no hacen encuestas, sino hacen una entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre encuesta y entrevista? La encuesta tiene muchas preguntas para marcar. En cambio, la entrevista solo tiene tres o cuatro preguntas más. Y no es necesario aplicarla a muchas personas. Pueden aplicarla a una persona, pueden aplicarla a dos personas. ¿Y qué van a hacer? Van a entrevistarlas. Y ahí no hay alternativas para marcar. Profesor, pero solo tres o cuatro preguntas. Sí, pero esas tres o cuatro preguntas van a recoger toda la experiencia, toda la opinión de esa persona que están entrevistando. Eso es una entrevista. En cambio, en una encuesta hay muchas preguntas, pero con alternativas, diga, para marcar. Sí, no, de acuerdo, etcétera. En cambio, en la entrevista no hay alternativas, son preguntas abiertas. Entonces, eso van a colocar así. Metodología, esta investigación se abordó en enfoque cualitativo. Es lo que yo les recomiendo porque ese trabajo lo tienen que presentar bien. ¿Sí? Lo que está aquí, ¿sí? Es un ejemplo. Aquí dice que se entrevistaron contadores, decanos, vicedecanos. Ustedes no van a hacer eso, ¿no? Si ustedes van a hacer un trabajo sobre responsabilidad empresarial, para el ejemplo, ¿ya? De la kiwicha, ¿a quién van a entrevistar? No van a entrevistar a un contador, ¿no? ¿Qué opina de la kiwicha? Porque el contador tiene otra especialidad, otra formación. Tienen que entrevistar a una persona que conozca de kiwicha, para el ejemplo, para el ejemplo. ¿Sí? Cada uno va a trabajar un tema de responsabilidad empresarial. Entonces, lo que dice aquí en metodología, cada uno lo adaptará dependiendo de los sujetos a los cuales se entrevistan, ¿sí? ¿Y a qué sujeto voy a entrevistar? Depende de mi tema de investigación, ¿sí? Tiene que estar relacionado con la responsabilidad social empresarial. No es obligatorio que sean contadores, porque si estoy investigando sobre el choclo, o sobre la kiwicha, o sobre los pescados de Piura, los contadores no somos especialistas en ese tema. Tenemos que entrevistar a una persona que sepa de kiwicha, o que sepa del choclo, o que sepa de ascensos en el personal, y explicamos temprano, ¿no? Hace un momento, ¿no? Que la responsabilidad social empresarial se enfoca en dos aspectos. Cuidado de los trabajadores, aspecto uno, y aspecto 2, cuidado del medio ambiente. No es obligatorio que cubran los dos aspectos, porque su informe sería demasiado extenso. Con uno nomás está bien, y se van a dar cuenta que no está. Bien, esa es la metodología, ¿sí?
Una vez que avanzan con esa metodología, ¿sí? Hay que continuar con la estructura, viene el desarrollo. Ahora sí, ya viene el contenido, ¿sí? Donde dice aquí desarrollo y discusión, es lo que ustedes colocaban en sus trabajos de primeros ciclos o de la secundaria sobre contenido. El contenido es la parte más importante. O sea, al final, ¿sí? ¿Qué opinan los entrevistados? ¿Cómo están la kiwicha? ¿Cómo está el choclo? ¿Cómo están actuando las empresas en sus procesos industriales para extraer el oro, la plata del país? En fin, ¿no? Depende del tema que cada uno ha elegido, ¿sí? Lo que sí, tienen que citarlo siempre con autores. Sí, tienen que utilizar base bibliográfica. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Un momento. Voy a darles un ejemplo. En esta parte de aquí, ven ustedes, está entre paréntesis, se está utilizando las citaciones normativas APA. ¿Y eso cómo se hace? No es difícil, es un poquito trabajoso, pero no es difícil. Miren. Se hace de esta manera. Voy a darles un ejemplo, ¿sí? Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, si yo lo que estoy parafraseando aquí, estoy comentando aquí de un autor, de un trabajo de investigación, de un artículo de investigación, ¿sí? Lo quiero citar con norma ZAPA, puedo utilizar el propio Word. Miren. Voy aquí arriba a mi Word, al menú donde dice referencias, y hago clic aquí en la opción referencias. ¿Sí? Ahí donde dice referencias, voy a elegir la opción que se llama insertar cita. Hago clic en insertar cita, ¿sí? Y aquí donde dice, voy abajo a la parte inferior a la opción que dice agregar nueva fuente. Hago clic aquí y me va a aparecer una tabla con muchos datos para ingresar. Aquí donde dice tipo de fuente bibliográfica, siempre debo elegir artículo de Journal. Artículo de journal. A algunos les va a aparecer artículo de investigación en castellano. Es lo mismo. Journal o, perdón, artículo de revista o artículo de journal. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Journal o revista es lo mismo. Bien. Luego debajo dice autor. Siempre como se cita en APA. Siempre va el primer apellido y el primer nombre, nada más, del autor. Separado por una coma. Por ejemplo, si tuviera que citar a Juan Pérez, voy a colocar así. Pérez, perdón, Pérez, coma, Juan. Nada más, ya está. Eso es normal, ¿sí? Si son más autores, los separo con punto y coma. ¿Sí? Hago punto y coma y aquí va, por ejemplo, Rocío García. ¿Cómo le cito? García, coma, Rocío, ¿sí? Debajo, donde dice título, debo colocar el título del artículo, ¿sí? Supongamos que sea, ¿no? Tratamiento del choclo, ¿ya? Es un ejemplo nomás, ¿sí? No es para que nadie se copie de estos títulos, ¿sí? Tratamiento del choclo, ya. En Apurímac, ya bueno, es un ejemplo, ¿sí? Y debajo nombre del journal. Nombre del journal es el nombre de la revista. ¿Sí? Supongamos que la revista se llama Siglo XXI. Ya. Va el nombre de la revista. Pues, listo. Año de la revista. Bueno, siempre se trabaja con revistas que no tengan antigüedad de más de 5 años, ¿sí? Revistas que no tengan antigüedad de más de 5 años. Entonces, si el artículo que estoy investigando es de 2022, colocaré, ¿no? 2022. Página, ¿qué páginas he leído? Si he leído de la página 2 a 4, y eso debo colocar aquí, ¿sí? Es lo que estoy parafraseando. Y luego tengo que activar esta opción que dice mostrar todos los campos bibliográficos, ¿sí? Ven aquí, este cuadrito, hago clic aquí y se me va a activar más campos. Ahí debo llenarlo. ¿Qué cosa? La URL, ¿sí? La URL. La URL es la dirección electrónica. Aquí debo colocar el enlace HTTPS, ¿no? Los enlaces, pues, ¿no? ¿Sí? HTTPS, ¿sí? De donde estoy extrayendo la información. XX, punto, etcétera, ¿no? Ya, en fin, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la universidad tiene un área de investigación que va a revisar este artículo, este informe que están presentando, y va a hacer un muestreo y va a evaluar la procedencia de dónde viene este artículo. ¿Sí? Por eso no vayan a cometer el error de copiar y pegar. Tienen que hacer un parafraseo. ¿Sí? Parafraseo es, leo un autor de un artículo y doy mi opinión, ¿no? Expreso sus ideas, pero con mis propias palabras. Y le tengo que conceder su autoría. Por eso llenamos aquí todos estos datos, ¿sí? Lo que acaba de explicar mi persona. El área de investigación que está en Trujillo va a investigar si ese artículo guarda relación con lo que ustedes están parafraseando. ¿Sí? Esa es la manera. Bueno, hago clic aquí, donde dice aceptarse, y fíjense, ya me apareció en app. ¿Ven ustedes aquí? Ya aparece así. Pérez y García 2022. Ahí, en este ejemplo. Ya no es necesario que yo tenga que digitar todo su nombre, sus datos, el nombre de la revista, porque ya está grabado dentro del propio Word. Esto es muy bueno porque así me evito de volver a tipear en el último capítulo que se llama referencias bibliográficas. O sea, gracias a este tipeo, fíjense, voy a ir aquí, les voy a mostrar de una vez. Fíjense, el último capítulo va a aparecer en forma automática. Esto que está aquí, ¿sí? ¿Ven ustedes? Estas son las referencias bibliográficas. Ya no es necesario que las vuelvan a digitar, porque ya quedaron grabadas cuando ustedes citaron al autor. ¿Sí? Colocan referencias, les voy a explicar cómo se hace. Colocan aquí referencias y fíjense, ¿sí? Van aquí otra vez a la parte superior del monitor, del Word, perdón, donde dice referencias,
pero ya no eligen la opción que se llama insertar cita, sino la opción que se llama bibliografía, ¿sí? Hacen clic aquí en bibliografía, miren, está cargando, hacen aquí en la opción, hacen clic en la opción que dice bibliografía y van a ir a la última opción que está aquí al final, donde dice insertar bibliografía. Miren, insertar bibliografía. Le voy a dar un ejemplo nomás, ¿ya? ¿Sí? Bueno, ya lo activé, ¿sí? ¿Vieron? Se acaban de ingresar todos los autores. Todo esto que está aquí, solito se acaba de cargar. A mí me parecen más autores porque en este ejemplo, el autor de este trabajo tiene bastantes autores. Si ustedes ingresan 10 autores, le va a aparecer 10 referencias aquí, porque ya las ingresaron con la opción anterior, ¿sí? Bueno, repasen este video varias veces para que no tengan problemas. Bien, les sigo explicando la estructura del artículo, ¿sí? Les sigo explicando la estructura del artículo. Bien. Entonces, fíjense, si estábamos aquí en desarrollo y discusión, dentro de desarrollo y discusión, ustedes crean los subtítulos que sean convenientes, ¿no? Si quieren ustedes hablar de los costos del choclo, cómo se siembra el choclo, van creando subtítulos, 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 ¿no? Para el ejemplo. No, por eso quiero investigar sobre la kiwicha. Ya, pues, entonces van creando subtítulos relacionados con el proceso de siembra, maduración, cosecha, en fin, ¿no? Lo que ustedes deseen, lo importante es cubrir uno de los dos puntos de responsabilidad social empresarial. O bien, cuidar a los trabajadores, o bien, ese capítulo van a colocar ustedes tablas y tablas. Las tablas indican qué aspectos ustedes quieren investigar del choclo, por ejemplo. O sea, para este ejemplo nada más, y variable, choclo pondría aquí, choclo. ¿Qué es una dimensión? Las dimensiones son las características de mi variable. En este caso, ¿qué colocaría aquí? Dimensiones del choclo. O sea, características del choclo, ¿no? Por ejemplo, puede ser así, ¿no? Primera característica, costos del choclo. Segunda característica, agua que necesita el choclo. Tercera característica, tercera dimensión, mano de obra para el choclo. En fin, estoy dando ejemplos. ¿Cuántas dimensiones debe haber? Mínimo son dos. Mínimo son dos. Y las decide el propio autor, o sea, tú mismo decides. No, pero de repente del choclo hay más cosas que investigar. Tú decides qué quieres investigar del choclo, ¿sí? Cuando hablamos de un informe de responsabilidad social empresarial, las dimensiones no tienen que ser iguales a un libro. Tú decides qué deseas investigar del choclo, para el ejemplo. Pero mínimo son dos dimensiones, no te olvides, ¿sí? Y los indicadores son subcaracterísticas. O sea, cada dimensión, así como cada dimensión es una característica de la variable llamada choclo, por el ejemplo, ¿sí? Los indicadores son características también, pero de cada dimensión, por ejemplo. Es como las cuentas, el plan contable, mira, no es igual, pero más o menos se parece. Cuando tú ingresaste a la universidad, en primer ciclo, tus profesores de contabilidad, ¿qué te explicaron? Te dijeron que las cuentas generales se van desagregando en subcuentas. Y luego cada subcuenta se va desagregando en divisionarias, ¿no es cierto? Ya, algo parecido es acá. Tu variable choclo se va a desarrollar, se va a desagregar en ciertas características que tú decides. Mínimo son dos. Y luego cada característica, o sea, cada dimensión, se va a desagregar en indicadores. Los indicadores vienen a ser como las divisionarias. O sea, son subcaracterísticas de cada dimensión, ¿sí? Si yo estoy investigando sobre el choclo, y aquí estoy investigando, por ejemplo, ¿sí? Primera dimensión, costo del agua, perdón, el agua para sembrar choclo, es una dimensión, eso yo estoy investigando. Un indicador, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, podría ser, un primer indicador, costo del agua, dos, escasez de agua o abundancia de agua, depende, ¿sí? Ya tú lo realizas. Entonces, esta tablita la tienes que crear, ¿sí? Tiene variable, tiene dimensión y tiene indicador, ¿sí? Guíate de este ejemplo y lo aplicas a tu propia investigación. Y luego explicas, pues, en qué consiste esta tabla, ¿sí? Eso lo vas explicando acá, ¿sí? Acá. En la parte que sigue vas a explicar y siempre vas citando con autores, no te olvides, ¿sí? Si es el costo del choclo, si abunda el agua, si escasea el agua, siempre lo que tú digas tienes que reforzarlo con un autor, un autor. Ya te expliqué cómo citas con mapa cada autor. Luego aquí tienes que hacer otro cuadrito para tu instrumento, ¿sí? Tu instrumento. Tu instrumento es tu entrevista. La entrevista es un cuestionario, pues. Y va a tener entre 3 o 4 preguntas nomás. Entonces, eso debes colocar acá, ¿sí? Instrumento número uno, entrevista a profundidad. ¿De qué variable? Del choclo. Acá dice investigación formativa, y ese es un ejemplo. La variable para ti, ¿no? De acuerdo a lo que en este momento estamos viendo como ejemplo, colocaría choclo. No, kiwicha, ya kiwicha. No, yo no quiero investigar nada de flora y fauna, de recursos naturales, yo quiero investigar sobre trabajadores. Ya también lo puedes hacer. Recuerda, responsabilidad social empresarial se enfoca en dos cosas. Objeto uno, trabajadores. Objeto 2, medio ambiente. Sí, recursos naturales y medio ambiente. Tú decides en cuál investigas. Y bien, acá colocarías esto, pues, ¿no? Tus preguntas, y tus preguntas para tu entrevistado. Puedes entrevistar a una persona o a varias. Evidentemente, para el ejemplo, ¿a qué persona vas a entrevistar? A una persona que sepa de choclo, ¿no? No voy a investigar a mi primo, que es contador.
si él no conoce nada de choclo. Si por casualidad mi primo es contador y además es agricultor porque siembra choclo, sí estaría bien entrevistarlo. Pero si no sabe nada de choclo, no puedo entrevistarlo. Y si yo quiero hacer una investigación sobre la kiwicha y el tratamiento responsable de las empresas que siembran kiwicha y cómo deben usar plaguicidas que no contaminen el medio ambiente, ese es mi trabajo de investigación responsabilidad empresarial. Entonces, tengo que entrevistar a un especialista en kiwicha, pues. No al de choclo, porque el especialista de choclo no sabe nada de kiwicha. ¿Ya me entiendes? Tienes que buscar una persona idónea, ¿sí? Y le haces las preguntas. Aquí al costadito debes colocar esa pregunta con qué indicador se relaciona. No te olvides, los indicadores son como las divisionarias del plan contable. Y aquí arriba de estos indicadores debes colocar con qué dimensión se relaciona. Nada más. Sí, eso es todo. Bueno, eso es todo para tu entrevista. Sí, nada más. Y debajo la tienes que citar también. ¿Cuál es la fuente? Puede ser que tú utilices una entrevista de otro artículo de investigación, entonces tienes que colocar esta frase, mira, adaptado de, y colocas el nombre del artículo donde estás tomando la entrevista. Y debajo siempre colocas autor de elaboración propia, porque tú no estás utilizando 100% de esas preguntas, sino que la estás adaptando. ¿Sí? Lo puedes hacer así. Y si no, si tú no estás usando ningún artículo para adaptarlo, o para adaptar una entrevista, sino que tú estás creando tu propia entrevista, entonces colocas simplemente, sí, autor, elaboración propia. Nada más. Ya no colocas aquí nada en fuente, sino directamente autor, elaboración propia. ¿Sí? Este ejemplo tiene dos entrevistas. No es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. Acá tú ves, mira, dice instrumento número 2, otra entrevista a profundidad. Aquí hay otra variable, es un segundo tema, ya. Para este informe de investigación de referencia empresarial, no es necesario que tengas dos temas, no es necesario que tengas dos variables. Con una, suficiente. Entonces tú tendrías una sola entrevista, ¿sí? Pero por si acaso, para que te guíes, acá hay un ejemplo, ¿no? Si deseas guiarte, ¿no? Lo adaptas. Bien, y luego explicas de qué trata la entrevista, ¿sí? Y no te olvides, siempre debes estar citando con autores, estar citando con autores, estar citando con autores. Bueno, terminas. Este informe tiene más tablas, bueno, sí, no es obligatorio que tú las hagas. Aquí vienen los resultados. ¿Qué son los resultados? Es el resumen de la respuesta de tus entrevistados. Aquí tú tienes que resumir qué opinan ellos. Voy a continuar con el ejemplo del choclo. Si tú le preguntabas sobre los costos del choclo a un especialista en choclo del Callao, ¿no? Entonces él te va a decir, ¿no? Te da su opinión. ¿Qué opina del choclo del Callao? Y le preguntas, pero usted también además tiene experiencia en choclo de Ayacucho y de repente te dice que sí. Y el choclo de Ayacucho, el choclo de Callao es igual, no. Y eso origina algún problema para el manejo de las responsabilidades empresariales de la empresa. Y él te da su opinión. Pues, sí, por supuesto que sí, porque en Ayacucho hay mucha agua, en cambio en el Callao no hay mucha agua dulce. Y así el choclo al final consume mucha agua potable en el Callao y en cambio en Ayacucho no. Es un tratamiento, es una siembra más natural. Te dará su opinión. Ese resumen de su opinión lo colocas aquí en el resultado. ¿Sí? Los resultados es el resumen de las opiniones, de las respuestas de tus entrevistados. Esos son los resultados. Bien. Y luego, bueno, ya estamos casi terminando, fíjate. Y luego vas a pasar aquí. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones son tus opiniones. ¿Sí? Las opiniones de tu entrevistado están en resultados. Te mostré arriba hace un ratito. En cambio, las opiniones tuyas. ¿Tú qué opinas de esta investigación? ¿Estás de acuerdo con el señor sobre el choclo de Ayacucho? ¿Estás de acuerdo con el señor, el especialista, con el choclo del Callao? Y esa es tu opinión, esa es tu conclusión. ¿Sí? Bien. Mínimo son tres conclusiones, ¿sí? Mínimo son tres conclusiones. Y tus recomendaciones son tus sugerencias de mejora. Ya tú concluyes. De repente tú dices esto, ¿no? Bueno, es evidente que sí, lo que dice el investigador es correcto, ¿no? El choclo del Callao consume mucha agua frente al choclo de Ayacucho. Y eso hace que se consuma mucha agua potable y hace daño al medio ambiente, ya. Sin embargo, ahí viene tu opinión, eso estaba en conclusión. Se puede reemplazar el choclo por kiwicha. Ya esa es una sugerencia tuya, una sugerencia de mejora. Tú estás sugiriendo que ya no se siembre choclo, sino que se siembre kiwicha. Es un ejemplo nomás. Esa sugerencia ya va en recomendación. ¿Sí? Las recomendaciones son sugerencias de mejora. Cada conclusión debe tener su respectiva recomendación. ¿Sí? Guíate de este programa. ¿Sí? Bueno, y lo último que te decía son las referencias bibliográficas. ¿Sí? Ya te expliqué cómo las extraes. ¿Tienes alguna consulta? Me la haces saber por nuestro WhatsApp del curso o también por nuestra plataforma. ¿Sí? Buenas noches.